confianza con la funcionaria que me lo estaba gestionando, parecía que estaba todo perfecto, llegamos al aeropuerto, nos vamos a la oficina de prensa y lo que nos dice es que no nos puede dar el permiso. Y yo, pero bueno señora, pero si llevo 2 meses escribiéndome con usted, ¿cómo no me va a dar el permiso si ya estoy aquí? No, porque es que el medio de comunicación que supuestamente te está acreditando, como que vienes para trabajar para ese medio, solamente tiene que tener como mínimo 100.000 visitas diarias. Esta excusa, que es absolutamente inventada, porque la mayoría de los periodistas que escuchamos a través de la cadena SER, del País, de lo que sea, son periodistas que son autónomos, es decir, que no están contratados por ningún medio de comunicación, que trabajan para un montón de medios de comunicación a los que se les paga una media de 30 euros por la crónica, por estar en estos sitios, y trabajan para muchos medios que la mayoría no tienen 100.000 visitas diarias. Hoy en día hay muy pocos medios de comunicación que tengan 100.000 visitas diarias. Entonces, lógicamente, es una excusa que te ponen cuando tú eres periodista independiente, que no vas con un gran medio detrás, ¿no? Pueden cerrarte la puerta cuando pueden manejarte porque todavía eres pequeñito. Bueno, pequeñito, pero en ese momento, en octubre de 2014, todavía no había dejado pasar ni Amnistía Internacional ni otras organizaciones internacionales a la Franja de Gaza para que vieran cuáles habían sido los destrozos, ¿no? Entonces, pues no podíamos entrar en la Franja de Gaza, pero teníamos todo este territorio, que está Jerusalén, y toda la Franja de Cisjordania, que como veis son pequeños puntitos verdes porque lo que ha hecho Israel es convertir todo eso en un queso gruyere, con un mogollón de agujeritos, es decir, se ha ido quedando con territorio por el medio, donde construye pequeñas ciudades, lo que se llaman los asentamientos, donde a la gente que se va a vivir ahí, entre palestinos, lo que hace es que tienen excepciones fiscales o les dan ayuda, y como aunque Israel se presenta como un país muy rico, realmente un 30% de la población es pobre. Entonces hay mucha gente que se va por convicción de yo soy el pueblo elegido y esta es mi tierra y por tanto tengo que adentrarme en ese territorio para conquistarlo, porque es mi deber como judío, pero hay otra mucha gente que lo hace por razones económicas, porque es mucho más barato irte a vivir a esas macrociudades que están en medio de las aldeas palestinas, ¿no? Entonces yo creo que realmente que no nos dejaran pasar a Gaza fue una suerte, porque si nos hubiésemos quedado en Gaza, el destrozo, como habían arrasado todo, eran tantas las víctimas civiles, habían bombardeado los hospitales, las personas que muchos habían quedado heridos de las piernas, hay muchísimos mutilados, es decir, las historias iban a ser tan tremendas y en cada esquina que aunque íbamos a estar casi un mes, al final yo creo que no habríamos salido de Gaza, aunque la intención era ir a varios sitios, ¿no? Porque es una de las crisis humanitarias más importantes del mundo. Pero eso nos permitió conocer otras historias en estos territorios que normalmente pues, no atraen tanto la atención de los medios de comunicación, porque aunque es grave, no es tan grave, ¿no? Entonces lo que hicimos primero fue centrarnos en Jerusalén Este. Jerusalén, la ciudad santa por excelencia para el Islam, para el judaísmo y para el cristianismo, es para no creérselo, porque el centro histórico es el barrio histórico donde van todos los turistas y de repente pues es los turistas están conviviendo con las manifestaciones de los palestinos, porque el segundo lugar santo para el Islam, que es la mezquita de Al-Aqsa, está en el centro del barrio histórico, al lado del Muro de las Lamentaciones. Entonces, los palestinos es su lugar de peregrinaje, pero es que además Jerusalén es una ciudad palestina también, la mitad de la población era palestina, hasta hace muy poquito. Entonces, donde ellos van a rezar. Pues como represalia, los israelíes cerraron la mezquita. Entonces, cuando yo estaba, lo que teníamos eran turistas que iban paseando, viendo el barrio histórico, a la vez que estaban los militares israelíes reprimiendo con pelotas de goma y con gases lacrimógenos las manifestaciones de Palestina, ¿no? Y ahí lo que me encontré fueron muchas mujeres jóvenes, activistas, con sus móviles grabando con toda la represión, enfrentándose a palizas muy severas, mientras estaban históricamente viendo la parte histórica, ¿no? Y ahí fui adentrándome en la parte de Palestina. Lo que ha hecho Israel es que como el plan supuestamente es que si en algún momento Palestina se consolidara como un Estado, pues Jerusalén sería su capital, la parte de Jerusalén Este. Entonces lo que están haciendo es hacer la vida imposible diariamente, de todas maneras, a los palestinos para que se vayan de Jerusalén Este. Por ejemplo, y es una de las entrevistas que aparece, si tú eres una chica o un chico palestino que vive en Jerusalén Este, como Jerusalén Este, la ciudad, la han amurallado y es una cárcel en sí misma del resto de Cisjordania, todo esto está separado por un muro, y tú te enamoras de un chico o una chica de Cisjordania, palestino, no te puedes casar con él, porque si te casas con él, tú tienes
que abandonar Jerusalén Este, porque la gente de Cisjordania no puede ir a Jerusalén Este, salvo que tenga un permiso para trabajar o cosas muy excepcionales. ¿Qué pasa? Que mucha gente no quiere irse de Jerusalén Este, aunque se suponga sacrificar su vida personal, porque entonces Israel está consiguiendo lo que quiere, que se vacíe Jerusalén y quedarse con la ciudad y que no haya una capital, ¿no? Entonces, una forma de resistencia es quedarse. Los barrios palestinos, aunque los palestinos tienen que pagar los impuestos exactamente igual que un israelí, con un coste de vida que es mucho superior, no tienen recogida de basura, no tienen servicio de saneamiento, no tienen nada, lo único que tienen son continuamente militares luchando contra niños de 8 a 12 años que les tiran piedras, y que esos niños son detenidos para llevarlos a interrogatorios que pueden durar horas o días, que no pueden ver a un abogado, que no pueden ver a los padres, con la intención de alguna manera de humillar a los palestinos, a los padres, porque no pueden hacer nada porque sus niños pasen días presos, o incluso meses, que hay algunos, sin juicio de ningún tipo, pero también económico, porque cada vez que detienen a un niño palestino, las familias para liberarlo tienen que pagar una media de 1.000 euros. Entonces, claro, eso es. ¿Qué pasa también? Que claro, como el sitio más fácil para detener en los colegios, los niños no van al colegio, porque tienen mucho miedo de que les detengan, porque las familias no pueden hacer frente a ese tipo de multas, ¿no? Entonces todo es una maquinaria para humillar y hacer la vida imposible y conseguir que la gente se vaya. Otra de las medidas es que no pueden reformar sus casas, aunque se esté cayendo, no construir una casa. Con lo cual la gente está viviendo en infravivienda, con riesgos para su vida y su familia, porque no les dan permiso de reformar, ni de cuidar, ni de construir casas. Todo el mundo al final lo que está haciendo es judaizarse, cada vez son más los israelíes que viven en Jerusalén y más los que terminan yendo a Cisjordania, que por lo menos, aunque tienen ocupación militar en el 60% del territorio israelí, pero están entre su gente y no están, y